Saludo a Jorge Gallero. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Bien, bueno, sé que estabas escuchaba. Tengo una leve diferencia sobre lo último. ¿Que no sabe de impuestos? No, el tema de las objeciones, que sé que no son tuyas personales, sino son tomadas de las opiniones que se están volcando respecto a la designación de Cuccioli. El que tenga todo su patrimonio afuera es resultado de que él ha vivido afuera una cantidad de años, los últimos 8 en Londres y antes. Entonces, como no residente, digamos, él puede declararlo, pero no paga impuestos en Argentina, digamos. El tema se plantea desde el momento en que torna a ser residente de Argentina, porque en ese caso tiene que pagar impuestos por todo su patrimonio y ingresos, sea donde sea que se produzcan. Así es la ley argentina. Entonces, digamos que para Cuccioli, independientemente de que él sea un buen o regular o mal contribuyente, digamos, es fácil hasta ahora tener las cosas bien en blanco declaradas, porque no es sujeto de impuestos. Pues es que él no está pagando impuestos. No, hasta que no se vuelva a transformar en residente argentino, cosa que no sé, pero hasta inmediatamente antes de asumir la función pública era residente extranjero. ¿Eso consta? Porque él está trabajando en la jefatura de gabinete hace un par de años. Antes de ese periodo, o sea, en los largos años de su actividad privada, estuvo afuera, 8 años mínimo en Londres. Entonces, por esa porción de su actividad, él no era obligado. Eso está claro. Pero sí desde que está acá, y me imagino que es residente. Desde que está acá, en la medida en que se haya hecho residente, ¿no? Hay algunos márgenes de tiempo para hacerlo, ¿no? Para los que vivieron afuera. Pero, bueno, ese es un punto. El segundo punto, el de no saber de impuestos, es serio. Ese es un punto bien serio, porque seguimos repitiendo en Argentina esta cuestión de tomar riesgo e improvisar en este punto. Vos sabés, Jorge, que pregunté hoy a un alto funcionario del gobierno por qué la designación de alguien que no es especialista en impuestos en la AFIP. Y bueno, además de decirme que se trata de un funcionario brillante, un fuera de serie, elogiarlo en lo personal, dice, bueno, muchos de los que llegaron a ese cargo no sabían antes, y que la AFIP, más que necesitar saber de impuestos, lo que se necesita es gestionar una institución gigantesca como es la AFIP. Y me ponían como ejemplo, Abad, cuando llega a la AFIP por primera vez, no sabía de impuestos. En la época de, creo que llegó con Duhalde. ¿Es cierto eso? 2002. Sí, específicamente no sabía de impuestos, pero hay una diferencia muy importante entre Abad y Cuccioli. ¿Qué es? Abad tenía ya décadas de funcionario público en altos niveles ejecutivos. Entonces, era un funcionario público formado de carrera y yendo de grandes responsabilidades a otras grandes responsabilidades. Entonces tenía experiencia de manejo de fuertes estructuras públicas, con fuertes recursos y conocimiento del Estado desde adentro, el funcionamiento del Estado. Cuccioli no tiene ninguno. Segundo, Abad es una persona muy especial que le tocó asumir una situación en un momento muy crítico, 2002, pero un momento donde también se abrió la posibilidad, y afortunadamente se dio, de una recuperación de una crisis muy profunda y de la disponibilidad de un tiempo para hacer planes de largo plazo, o sea, estabilidad posible en la AFIP, cosa que él logró haciendo una muy inteligente interacción con la planta, de la que se nutrió, a la que respetó, a la que potenció. Hasta que fue separado. Correcto. Y justamente por esta característica particular de Abad y por las circunstancias lamentables de su separación, con su salida se perdieron también 25 altos funcionarios, los más altos de la casa. ¿Estás hablando de cuándo? ¿Estuvo en 2002 hasta? 2008. Hasta 2008. 2008. En el 2008, cuando se da la expulsión de Abad por las malas razones, desde el nivel político,
no solo abades expulsados, sino que son expulsados en definitiva del orden de 25 altísimos cuadros de la FIP. La descabezaron. Y quien lo sucedió, y finalmente después de algunos cambios breves allí, y quedó frente hasta el final, Echegaray, era una persona que, si bien venía de adentro, venía de una función menor en una filial pequeña de la aduana, en Río Gallegos. Y, según todos los indicios y las informaciones existentes, cubre los huecos que dejó la salida de la gente de Abad de un modo muy imperfecto, y su estilo fue de sometimiento, poca profesionalización y sometimiento a la directiva a nivel político. ¿Y el retorno de Abad, cómo lo evaluás? O sea, como la gestión de Abad, positivamente, igual que la primera. El retorno. Sí. Bueno, presumo que el retorno tuvo algo también de gratificación personal después de esa salida tan traumática que él tuvo, ¿no? La última fase de Abad la veo con más sombras que la primera. ¿Por qué? Y principalmente por haberse montado en el blanqueo y haber involucrado mucho. En definitiva, yo pienso que, dado lo que pensaba Abad y lo que sigue pensando, yo lo sé, él quizá no debería haber aceptado este blanqueo en las condiciones en que se hizo. Jorge, abrazo y gracias por atendernos. No es nada.